aleluya, estar cerca de ti, Señor. Mi alma te adora, mi alma te glorifica, Padre. Gracias, Señor amado. Bendito Dios, hermoso eres lindo, Mi alma te bendice porque tú eres oh Dios real, poderoso, Aleluya, las obras que te sí, Señor amado de gloria. Bendecimos su nombre, Jesús. Exaltamos su nombre, Padre. Gracias, papá, gracias. Gracias, Señor. Madre del cielo, Todo, Padre celestial de gloria. cierto que no tenemos tiempo para estar unidos, que se hace vigente, aleluya. Tú estarás con nosotros para siempre. Hay poder, Ahora, hay poder, Padre. Fuego de Dios, aleluya, que sana y que restaura, Señor. Que nos cuida, Señor, de todo, aleluya. Esta pandemia, Padre, aleluya, bendito Dios, mi alma te adora, Padre. Gracias, Cristo, por tu gracias por redimirnos, Padre, de muertos, aleluya, vida de condenaciones, gracias por trasladarnos en nuestro reino. Y que podamos sentirte, Señor amado, en nuestra vida. Ayuda, Señor, gracias por con el conocimiento de palabras, porque antes, Padre amado, mi alma te alaba por la vida y la expresión de gloria, visión de poder y de majestad de Él en nuestra vida, llega y cuando estamos viendo el cielo y la tierra, el buen día y la noche, Padre, los pecadores apartados de la los que están reunidos también, Señor de gloria, bendice, Padre, en el nombre abre los cielos, haz que nos seamos ricos. Tú conoces, Señor amado, nuestra vida, Padre, que cada día que cada día queremos Padre, yo te adoro. Aleluya, aleluya, Padre, por tu voluntad, por sanarnos de condenación, Señor, aleluya, por escogernos, Padre, bendito, no queramos, Señor, aleluya, digno, que nos postramos delante de ti, Señor amado, porque aleluya, que lo vive el mundo, Dios, nuestro Dios, Dios, que lo vive el mundo, nuestro Dios, para hacernos, queremos, para hacernos, aleluya, gracias, Cordero de Dios en esta hora. mi alma te adora, mi alma te glorifica, Dios, hay poder en tu nombre. Bendice, Señor amado, los padres del cielo, Dios mío, toca, administra con tu poder y adoramos, Señor, en este momento. Te damos las gracias, Señor, para tu gloria, Padre. Vamos a cantarte, vamos a adorarte, la gloria vamos a dar a Él. Siempre, Padre, para poder sacarnos, para Toda poder la gloria damos a Él. Juego de Dios, que nos gracias, juego de Jesús, en esta hora, aleluya, juego de Él. Juego de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Que queremos oír escritura de nosotros. Coronamos
río de agua viva de Cristo, aleluya. Tu gracia Eso es lo que te retizó, aleluya, Roberto. Alma te adora, Padre. Esto no está negro, esto no está duro, no, esto tiene la promesa del Espíritu Santo, aleluya. Después de retizado, mi alma te adora y ahora te ha hecho, aleluya, discípulo, corrompido. Espíritu Santo, aleluya. Adora, Señor, bendito, aleluya. Mi alma alaba tu nombre, Padre. Fuego de Dios, fuego, Espíritu Santo. Sopla, papá Dios, bendito en los hogares. Sopla, sopla, papá Dios, sopla, fuego de Dios, sopla. Cada vida, Padre, en nuestras almas, en nuestros Gracias, Cordero de Dios. Porque tú, Señor, has sido bueno. Aleluya, y a la verdad de tu nombre bautizo en agua. Aleluya, por detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar. Aleluya, las correas de sus sandalias. Aleluya, os bautizará el Espíritu Santo y fuego de tu palabra. Aleluya. Alma adora, qué poderoso eres, Cristo. Aleluya, aleluya. Luego de Dios da muerte, que era el que predica la muerte por ellos, Señor. La autoridad esta noche, Señor, esta noche nos vamos a gozar. Como comienza por el templo, Padre, el gozo de la Cristo, el Espíritu Santo. Aleluya, mi alma adora, 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 alma mía, alaba, santo Dios, hermoso eres, poderoso, todo lo que Dios, con los ángeles cantando con Dios, a Dios, Madre de ángeles, que da la gloria al niño, aleluya, Padre, a Dios, por el niño que estaba ahí, oh, bendito, y que la vida de Dios le van a poner Jesús, Salvador, aleluya. Por eso, Señor, tú eres digno que te adoremos. Tú eres digno, Señor, que te demos gloria y alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Toca, Señor, en este momento. Toca en esta hora. Algunos están enfermos, Señor, sánalo. Alguien está padeciendo dolor de cabeza, alguien está siendo turbado de la garganta. Que va a ser todo de la garganta en el nombre de Jesús. Oh Padre, si hay enfermos, Señor, de las almas, Señor amado, en el nombre de Jesús, amado, en el hígado, que va por tu palabra, por tu izquierda, amado, aleluya, bendito Dios. Bendito tu nombre, mi hermano, cada tienda pecado por tu presencia. Porque tú eres grande, Señor. Noche de restauración, noche de bendición. Aleluya, tú eres el médico, Señor amado. Mi alma te adora, mi Tu alma. palabra dice que Aquí está el grande, el rey, el que por tu llaga hemos sido sanados. todo lo puede, el que todo lo Aleluya, suple. por eso Aleluya, lo hace bien, qué bueno, Señor, qué bueno, por eso te damos la gracia, Señor. Te damos la adoración. Cristo, qué bueno, Cristo resucitado. Bueno ese Cristo resucitado, aleluya. Qué bueno ese Cristo Señor. resucitado. Y tu gracia nos ha La Biblia por el siglo, de los siglos donde estaban los muertos, resucitaban. Cristo, hablando de Lázaro, aleluya. Dios que Lázaro Señor. eres Sabemos que tú vienes pronto, Padre, a levantar a tu pueblo, Señor. aleluya. Ese Cristo es poderoso. De la gloria. Recordaremos, como dice el apóstol, lo que hizo vivimos con la gloria venidera. Ayúdanos para que podamos estar bien. Ayúdanos para que podamos estar bien, Señor. Que podamos pelear esta batalla, Señor. Que podamos siempre, Señor, tener puesta nuestra mano en el arado, Señor. Aleluya.
En el nombre de Jesús, mi alma te da gracias, Señor, en esta hora. Mi alma te bendice en esta noche, porque tú, Señor, eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias te damos. Señor, eres bueno, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Cordero Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta hora, Padre. Oh, mi alma te adora. Mío, tu reino por eternidad. Hombre, Señor, es digno. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu nombre, Padre. Tú, Señor, eres fiel y verdadero. Y sabemos que tú estás, Señor, en todo lugar. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Tu nombre, Señor, Padre, estamos, Señor, unidos, Señor, en cada hogar, Señor, con mis hermanos, Padre, alabando la iglesia de tu santo nombre. Señor, eres fiel y verdadero. Gracias, damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, de gloria, aleluya. Bueno, Señor, eres grande, Padre, poderoso, Jesús, aleluya. Hay poder en tu nombre, Señor, en esta hora. Jesucristo vive, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Gracias, el Dios de vivo, Señor de muerte. tú, Señor, es el que cuida de nuestra vida. Tú eres el que cuida, oh Dios. Tú eres el que cuida, el que pones el querer y el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que no se apartado su brazo. Por cuanto el Señor resucitó amado, de nosotros. espíritu de nuestra vida, porque sentimos ese deseo de siempre, de adorarte y alabarte, Señor. Querer glorificarte, Señor amado. En tu nombre, este Cordero Santo de Dios. Tu palabra te lo pedimos, te lo rogamos. Dios ahora, Señor, aleluya. Con esperanza tenemos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendito su nombre, aleluya. Gracias, Alabado sea el Señor. Señor, aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, papá. Aleluya. Dios. Bendito sea Dios. Vamos, hermanos, a cantarle al Señor. Vamos a adorar a Dios a través de esos hermosos cantos. Nos vamos a unir en esta hora. Aleluya. Vamos a darle gloria al Dios de los cielos. Vamos a dejar a mi hermana Janet, que ella va a estar cantando. Aleluya. En esta hora. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Señor, aleluya. Vamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice su palabra. Amén. Señor, aleluya. Vamos a cantar al Señor, aleluya. Bendito Dios. Y alabaremos Jehová todos los reyes, todos los de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. En los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová mira
el pueblo. Y con ejército y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. Que tú no sabes lo que la iglesia pasó, tú no sabes lo que la iglesia pasó, Espíritu Santo, que sobre el pueblo Dios ya está aquí, hermano, ¿para ¿Cómo
Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay gozo en Señor, aleluya. Se mueve. Adoramos, Cristo, eres bueno, Señor, eres grande. Bendito eres, gloria de Jehová, cayó en el gloria a Jesús, aleluya. Bendito eres, Señor. Amén. Eres digno de alabanza, Señor. Eres digno de alabanza. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias, Siempre vives, oh Dios amado, en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, estás siempre en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Necesito estar contigo. Necesito estar en tu presencia y poder contemplar. Necesito estar contigo. Queremos estar en tu presencia, Señor. Tu mano, Señor, aleluya. Necesito más. Más allá de los y de las nubes habítame. Más allá de la esfera, la luna y la estrella, vive Jehová. Sobre su trono sublime, adorando está. Y los 24 ancianos dicen aleluya. Gracias a Dios. Y su gloria está aquí. Y su gloria está aquí.
por su poder. Solo quiero adorar y su gloria está aquí. Y su gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Y me llena, Llénanos, Señor amado, presencia, Dios, solo de tu Espíritu, Dios amado. Te adoramos, Cordero, aleluya. Te damos las gracias, Señor, aleluya, bendito En Dios. tu nombre, Dios, hay poder. Gracias, Señor, amado, Tú eres grande, Espíritu Santo. por tu poder, Señor, aleluya, por tu veracidad, verdad, de Dios real. A Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es adorar a nuestro Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Bendecir su nombre porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Aleluya. Y en esta noche, pues, estamos siempre dispuestos para darle gloria a nuestro Dios, adorar Amén. su nombre, porque Él es grande y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Y por eso es menester siempre de que no estemos siempre en silencio, siempre hay que adorar a Dios en todo tiempo. Cuando las cosas vayan mal, hay que reconocer que Dios lo ha permitido así que vayan las cosas. Y nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que ser agradecidos. Sí. El apóstol Pablo dice que hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. Si es en todo tiempo, no es solamente en el tiempo de abundancia, no es solamente en el tiempo de bendición, sino que es en todo tiempo, dice el apóstol. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta hora, porque Dios, hermanos, siempre tiene el cuidado de nosotros, nos ha fortalecido, nos ha ayudado y nos da la fuerza para que podamos siempre darle la alabanza a nuestro Dios. Amén. O sea, el Señor. Bien, vamos, hermanos, a entrar a una oración para pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Ya que sabemos que a Dios se le adora también en alabanza y también Él quiere que nosotros oigamos su palabra y que digamos a Él que seamos hacedores de la palabra de Dios para que así, hermanos, podamos llevar lo que siempre Dios pide, ese fruto de nuestra vida. Aleluya. Vamos entonces orando en este momento, pidámosle a Dios que nos hable a través de su santa palabra. Padre que estás en los cielos, oh Dios de la gloria, honramos tu nombre, te damos a ti el honor, te damos a ti las alabanzas, Señor, porque tú eres bien, Señor, eres grande. Gracias te damos en esta hora porque nos has ayudado. La fuerza, Señor, para adorar. La fuerza, Señor, para bendecir. Palabra de Padre Dios. de la gloria, en este momento, Señor, te pedimos que hable, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Dios mío, de manera especial, Señor. A mis hermanos, Señor, que estamos todos, Señor, unidos. Hemos sabido tu palabra, Señor, en esta noche. Vamos a escuchar, Señor, esa palabra que usted tiene para nosotros, Señor. Ya que es una palabra de aliento, Señor. Y es una palabra, Señor, que nos da fuerza, Padre, para poder, oh Dios, siempre adorarle, Señor, y no apartarnos de esta gracia. Esta gracia que usted nos ha llamado, Señor, a este redil, Señor, porque sabemos que usted nos ha llamado, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por todo, Señor, lo que usted hace, Señor, a favor de nosotros. Le pedimos en este momento, Padre, que usted sea, Señor, hablándonos a nuestra vida a través de tu santa y bendita palabra. Le pedimos, Padre, le rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Bendito Dios. Vamos a dejar entonces ya mi hermano Orlando, que él trae la palabra de Dios en esta hora. Amén. Aleluya.
Él se encuentra ahí donde el hermano Mardoqueo. Así que vamos a darle tiempo a mi hermano para que él pues pueda predicar la palabra. Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. 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 Para dar inicio, hermanos, a este hermoso culto, hermanos, que tenemos para esta tarde. Y alabamos al Señor. El Señor es bueno. Tenemos una asistencia, hermanos, así no. Aquí habemos seis hermanos y libre los niños. Más que veo ahí con el hermano Javier otros 4. Somos 10, 14 ahí con la hermana Ana y allá otros 5 que veo del hermano Benjamín. Hacemos una asistencia casi de 20, libre los niños, hermanos. Y esto solo lo hace el Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Ponemos, hermanos, de nuestra parte para bendecir. Mano Franklin, creo que también. Mana Marina. Agregado también, que Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias. Cada día, hermanos, poco a poco nosotros nos vamos sumando más allí, hermanos, para darle la gracia al Señor y no estamos en derrota, sino que estamos en victoria, hermanos. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Este día decía estas cosas a veces que el enemigo a veces quiere traer en contra de nosotros, a veces viene para bien de la iglesia, porque muchos hermanos no querían ya buscar del Señor, muchos ya estaban allí que no renegaban por todo, hermano, y ahora en toda la iglesia, en el mundo, hermanos, la gente que estaba allí que no quería buscar de Dios, ahora han buscado de Dios. Y ese hermano decía, con la iglesia regularmente nosotros teníamos un programa, decía él, allí, y nosotros somos unos 150 en la iglesia, decía, y teníamos un programa y no llegábamos ni a 2,000, dice, seguidores. Ahora tenemos 350,000 seguidores, dice, que oyen la palabra de Dios. Decía el pastor en Europa, y decía que ha sido de una gran bendición. No en todas las iglesias, hermanos, han querido buscar la manera, estos medios, hermanos, para siempre glorificar al Señor, pero sí en su mayoría no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que seguimos diciéndole al mundo que todo esto que está aconteciendo, hermanos, es para que la gente, para que el hombre y la mujer se aflijan sus almas y puedan buscar de Dios. Sí, amén. Tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de que el hombre que no se quiere perder, que reconoce que ya escuchó palabra, hermano, es ya responsable de esta palabra y no tiene ninguna excusa, hermano. Amén. Es por eso que nosotros siempre vivimos insistiéndole, hermanos, allí al mundo de que tiene que buscar de Dios y que cada día, hermanos, tenemos también nosotros como iglesia la responsabilidad de hacerles saber de que Cristo no se ha olvidado de ellos y que Dios en su misericordia siempre está perdonando, y no importa el pecado del hombre, no importa el pecado de la mujer, Cristo Jesús está siempre con sus brazos abiertos. Amén, bendito Dios. Aleluya. Vamos a buscar ahí, hermanos, en el libro de los evangelios, ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 2 de Marcos, hermanos, traigo la palabra que donde el Señor nos estará hablando en esta tarde. Amén, aleluya. Marcos capítulo 2, versículo 1. Es un capítulo, hermano, es una parte, hermanos, que usted ha escuchado miles de veces, pero que el Señor en esta tarde le vuelve a recordar, hermano, sí, quién es Jesús y quién es el que está preocupado para que usted no se pierda. Poderoso es Dios. Leemos su palabra en
el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hermanos, miramos aquí a este hombre que lo traía entre 4 hermanos, pero que no se echaron manos atrás, que ellos no dijeron esto está lleno ya y ya no se puede hacer nada. Pero vea cómo dice el 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el hecho que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla esto? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué más fácil es decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Hermanos, esta es una palabra, hermanos, que nos alerta a nosotros la fe, hermanos, de estos 4 hombres, hermanos, nos deben de inspirar a nosotros como iglesia, que aunque hayan obstáculos en esta vida, en estos tiempos, hay tantos obstáculos, hermanos, para poder congregarnos, pero siempre la fe es una de las llaves que nos ayuda, hermanos, para poder, hermanos, no poner imposible nada en este camino. Estos hombres, hermanos, pudieron haber dicho: pues no se puede, está lleno y esta gente tiene abarrotada la casa y no podemos hacer nada. Vamos a regresar mañana con este hombre. No, ellos no, hermanos. La fe de estos hombres era una fe genuina, era una fe que tenían, que sabían ellos de que iban a buscar de la manera que fuera posible de ver cómo llegaban al maestro. Que subieron a este hombre, y por ese hueco que abrieron, yo creo que el dueño de la casa se ha de haber inquietado, hermanos, pero Jesús, que conoce la fe y que conoce, que puede ver la fe, que puede conocer la fe de cada uno de nosotros, a él no le importó. Él dijo: luego de que pase esto, pues yo veré de qué manera arreglo con el dueño de la casa, pero esta oportunidad no se la dejo pasar a ellos. Ellos me han buscado porque tienen fe. Y dice de que, no dice que la fe del paralítico, no, dice la fe de estos 4 hombres. Dice: sí, amén. Aleluya. Eran estos 4 hombres que sabían que si ellos lograban poner a este hombre paralítico al frente de Jesús, este hombre iba a levantarse ese día y que el sufrimiento llegaría hasta allí, porque donde hay Jesús, donde está Jesús, allí hay respuesta a todo. Sí, amén.
está Jesús, en el hogar donde está Jesús, allá hay respuesta a cualquier problema, por difícil que se crea, hermano. Pero esta clase de gente que quiere desanimar en las congregaciones, en las iglesias, siempre ha habido desde el principio. Ha habido al principio de la iglesia, hermano, ha habido esta gente negativa. Siempre hay personas que llegan a la iglesia, como estos hombres que siempre andaban detrás de ver en qué podían acusar al maestro. No le gustó porque lo estaba haciendo en un día sábado, el día del reposo, y les dijo que ustedes, les dijo, son hipócritas, les dijo. Eran unos hombres que tenían poder, era parte de la gente que tenía poder en esos tiempos, hermano, en la ciudad en esta república, hermano, allí en Jerusalén, eran hombres que manejaban el poder allí, hermano, y que Jesús nunca tuvo temor de decirles, son unos hipócritas ustedes, porque al buey que tienen allí, si bien lo quitan del pesebre y lo llevan para tomar agua, el asno, si bien lo pueden mover ustedes y pueden llevarlo allá a que tome agua, pero ustedes no quieren que yo liberte a este hombre. Y así siempre dice también, el maestro siempre tuvo esa acusación, siempre andaban detrás de él. Luego después vemos allí en el libro de Lucas, podemos ver, hermanos, que en Lucas 13:10 dice, nos habla de una mujer, hermanos. Poderoso Jesús. Lucas capítulo 13. Busquen sus Biblias, hermanos, y acompáñenme allí. Es un pasaje que usted lo ha escuchado, lo ha leído, pero que en esta tarde el Señor le está hablando por medio de la palabra. Yo le traigo palabra de Dios. Y allí dice en el capítulo 13 del libro de Lucas, y dice allí, hermanos, en su versículo 10, hermanos, nos habla, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga y en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Bendita su palabra, hermano. Dice que estos hombres, hermanos, el paralítico allí, hermanos, estaba allí delante de Jesús, y este hombre, hermanos, estaba imposibilitado y no podía moverse, hermanos. No podía moverse, y fue en la casa de un siervo, pero el día esta mujer estaba en la sinagoga, era una de las mujeres, no le podemos llamar cristiana, porque en esos tiempos, pero dice su palabra aquí abajo, dice que era una hija de Abraham, era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que viajaba de lejos y que todo el tiempo siempre estaba allí reverenciando al Señor. Aleluya. Siempre llegaba allí al Señor, y dice que esta mujer estaba allí, pero tenía, dice la palabra, que tenía un espíritu de enfermedad, y que por 18 años la había atormentado, hermano. Pero yo creo que el hombre o el pastor o el sacerdote que estaba al mando de allí de la iglesia, hermano, creo que ni se fijaba en ella, porque en esos tiempos, hermano, siempre ellos creían de que una mujer o un hombre que estaba enfermo es porque estaba en pecado. Ellos creían así. Y hay en estos tiempos, hermano, también personas, hermano, cristianas, hermano, que siguen creyendo eso, hermano. Como usted también ve el caso de Job,
que sus amigos siempre le enjuiciaban y le decían de que a él tal vez había pecado y de qué manera había pecado y que por qué ellos no podían entender y no creían que un hombre justo como él pudiera estar enfermo de esa manera, que él había, con la enfermedad que había caído. Esta mujer, hermano, dice que al llegar el maestro la tocó y ella se enderezó y ella no tuvo miedo. Ella abandonó esa cosa que les cubría siempre las mujeres en Israel, esas cortinas que tenía allí, que siempre no le importó eso, salió y dice que levantaba las manos, saltaba y glorificaba al Señor, porque ella había recibido y había sido libre en ese momento. Aleluya. ¿Cuántos hermanos en este tiempo no están, hermanos, con esa presión, hermanos, con ese espíritu, hermanos, que no pueden, que tienen esa enfermedad que le ha llegado, hermano, y les impide, hermano, alabar al Señor, pero que aún con todo eso están dentro de la iglesia y siguen creyéndole a Dios? Todo eso no ha sido una barrera para llegar a la iglesia y para darle la gloria al Señor. Sí, amén. No le importó si la congregación no la veía, a ella no le importó los 18 años que tenía, a eso no le importaba a ella. Ella pudo haber dicho, me voy a quedar en casa y ya no voy a seguir yendo a la iglesia, ya no voy a participar en la iglesia porque no me toman ni en cuenta. Ella sabía de que no iba para ser vista de los Aleluya. hombres. Ella sabía que iba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, amén. Y ese día, allí Cristo Jesús estaba predicando, hermano. Y allí les dijo, se enojaron todos los hombres del Sanedrín, todos los hombres allí poderosos de la sinagoga. Estos hombres se enojaron porque había hecho, ¿cómo pueden venir ustedes, les dice, a pedir sanidad? ¿Cómo pueden venir ustedes a que los sanen en un día, el día del reposo? Y entonces allí que el Señor que les llama hipócritas, ustedes sí bien pueden mover sus animales para llevarlos a tomar agua, para sacarlos de un hoyo, ¿En cuántas veces no les encaró esto el Señor? Porque el Señor siempre les habló con la verdad. El Señor nunca tiene miedo de decirles la verdad. Es porque siempre la palabra de Dios es recta, hermanos, y no tenemos por qué evadirle, por qué evadiarle. Tenemos que hablar la palabra conforme está escrita, hermanos. Sí, amén. Que si no se arrepiente, que si no busca de Dios, que si vive en el pecado, tenemos que explicarles que no le queda otro camino, sino que va rumbo a ese lugar que señala la Biblia, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y no fue preparado para el hombre. Yes, amén. Dice su palabra que no fue preparado para el hombre, sino fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice su palabra. Pero todo aquel que hace pecado y todo aquel que es desobediente y todo aquel que no quiere escuchar de Cristo Jesús, no quiere tomar en cuenta el sacrificio de nuestro Señor. Otros toman de excusa que dice que ellos echan a cuenta su pasado y ellos dicen cómo el Señor pueda perdonarme. Y entonces ellos siempre ponen excusas, hermano. Pero el Señor dice que Él nos perdona. Él nos perdona, no importa lo que haya sido nuestro pasado. Él nos perdona y se olvida y no vuelve a acordarse más. Sí, amén. Dice su palabra, y allí le dice al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Amén, ¿y quién es dicen ellos, que puede perdonar pecados? Y su palabra, allí dice también dice en el libro de Juan, déjenme ver, dice Juan 5:22, dice, porque el Padre dice
a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honra al Padre. Hermanos, dice que el Señor ha dado todo el poder a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda perdonar, porque Él en la cruz del Calvario, hermano, allí Él perdonó nuestro pecado, allí con su sangre, hermano. Allí cuando Él dice que las últimas palabras de Él dijo, es consumado todo, terminado ya. El hombre no sufrirá más porque ha quedado libre de toda acusación del enemigo. Aquí ha quedado vencido todo y con mi sangre, dice, he limpiado los pecados. Aleluya. De todo hombre que se rinde a los pies de Cristo, Cristo le perdona, hermano. Y ahora nosotros, hermanos, no tenemos que estar recordando el pasado. Tenemos que ver el presente y tenemos que ver el futuro. El Señor ya no ve nuestro pasado. Es el hombre que vive recordando el pasado, lo que hizo, y vive él apoyando la voz del enemigo. Vive recordando el pecado que pasó atrás. El Señor perdona y se olvida de todo. Él lo tira a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar. Es el hombre. Dice que nosotros tenemos que estar pendientes del futuro, lo que ahora somos en Cristo y lo que tendremos que ser en el futuro. El futuro que tenemos con Cristo es un futuro lleno de felicidad, porque el Señor nos ha prometido un lugar, una casa no hecha de manos, sino un lugar, dice, un lugar donde no va a haber sufrimiento, donde se terminará toda esta presión que tenemos aquí en la tierra. Todo terminará, hermanos. Es el hombre, es el que no quiere perdonar. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, si estamos en los caminos del Señor, tenemos que perdonar, dice, como dice su palabra allí en el Padre nuestro, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nuestro, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, si nosotros hablamos esta palabra, sabemos de que si lo decimos, tenemos que decirlo de todo corazón. Tenemos que perdonar. Si es que queremos que Dios nos perdone, tenemos que también nosotros perdonar. Sí, amén. Porque siempre tenemos situaciones en esta vida, hermanos, de personas que nos van a ofender, que nos van a decir de todo. Pero el Señor nos dio el ejemplo. A Él que lo escupieron, a Él lo azotaron, a él le golpearon, a Él le enclavaron, a Él le pusieron la lanza de Roma, fue traspasado su costado con esa lanza, y Él todo eso lo soportó por el amor a cada uno de nosotros. Y esto ahora nosotros lo entendemos muy claro. Pero muchos no queremos entender, no queremos llegar a ese punto. Hay personas que en este camino, hermano, nos van a ofender, nos van a decir de todo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que perdonar. El Señor dice que cuando resucitó, hermano, dice que cuando resucitó, Él no se quedó allí y Él no buscó a los apóstoles, a Juan, al que siempre estaba junto a él. Él no tomó en cuenta nada de los que le habían ofendido. Dice que desde Jerusalén atravesó todo lo que era el país. Dice que se cruzó hasta el mar, hasta donde andaba Pedro, hermano. Y usted sabe, hermanos, de que Jesús, si hubiera sido como nosotros los hombres, que el hombre siempre es vengativo, hermano, ¿cómo iba a buscar a Pedro? Si era Pedro el que le había negado ahí en la cruz, sí, si era Pedro el que estuvo cuando él sanó a Lázaro, si era Pedro el que estaba cuando sanó allá
al que estaba al ciego, Bartimeo, si era Pedro el que estaba cuando perdonó a aquellas mujeres que la querían matar a pedradas, era Pedro el testigo de todos los milagros que el Señor hacía. Sí, amén. ¿Cómo que? Y él pudo decir, ¿cómo es que viendo todos estos milagros, cómo es que viendo que yo le hice, lo llamé a la mar para que caminara y me encontrara en la mar y fui yo el que lo saqué de la mar? Como ya en los momentos de que yo lo necesitaba, él me negó y dijo que no me conocía. ¿Cómo pudo decir esto? Si el hombre, si Dios, si Cristo Jesús fuera como nosotros los hombres, él no hubiera buscado a otro. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? En este caso, dice que de cuando resucitó, sale para allá, para el desierto y se va a la mar allá. Y ya Pedro ya andaba en los afanes, hermano, ya andaba ahí buscando la pesca, ya andaba buscando el trabajo que antes hacía, ya se le había olvidado. Pero Jesús le dice, Pedro le dice, ¿me amas? Aleluya. Apacenta mis ovejas. ¿Y qué pudieron haber dicho los demás apóstoles, hermano? Pero no fue este el que te negó en los mejores momentos. Pero no fue el que dijo en 3 veces y tú le dijiste antes de morir que te iba a negar y lo viste que te negó. ¿Cómo puedes ponerlo a él para que apacente las ovejas, estando nosotros que nunca salió de nuestra boca esas palabras? Aleluya. Pero Jesús no vio nada de esto, hermano, porque él es grande en misericordia. Sí, amén. Él es grande en misericordia. Él no es como el hombre que ahora dice una cosa y mañana dice otra. Ahora está saltando dentro de la iglesia. Aleluya. Y luego después está de mal agradecido que no quiere llegar porque le hicieron una mala vida. Ahora está saltando en la iglesia y dice con todo que ama al Señor, llorando delante de la presencia de Dios. Luego después está en rebeldía, que dice que nomás porque no le dieron la mano ya no quiere ir a la iglesia, porque piden ofrendas, porque tanta cosa, tanto pretexto. Sí, amén. Jesús nos ha enseñado que tenemos que tener misericordia, hermano, y que tenemos que ser firmes en la fe y que tenemos que poner a los pies del Señor toda dificultad y todo tiempo que viene en contra de nosotros, todo esto que ha venido en contra de nosotros. Sabemos que Dios no nos ha dejado. Amén. Son tiempos que tienen que venir, hermano, pero aquí es donde se prueba si el hombre está dispuesto a servirle al Amén. Señor. Aquí es donde se prueba si el hombre solamente en la iglesia, en la congregación, puede servirle al Señor. No, nosotros nos hemos alejado de la oración, a veces solamente para ser vistos de la gente en la iglesia. Aleluya. Oramos, pero podemos hacerlo en la casa. Nos estamos muriendo de la debilidad espiritual, pero de nosotros hemos escuchado tantos mensajes que la llave de todo esto es la oración para tener una relación. Tenemos que someternos delante de Dios, no solo para ser vistos de los hombres, sino tener una relación íntima con el Señor. Sí, amén. Jesucristo. El Señor es grande y el Señor ha prometido no dejarnos. Si perdonó a Pedro, si perdonó a cada uno de aquellos que le juiciaban y le perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Esas fueron las palabras últimas de Amén. Pedro. Dios. Y con esto nos mostró cuál es el amor de Dios. Bueno, y no tenemos que estar viendo al pasado. No tenemos que ver al pasado. No tenemos que ver que solamente en los momentos de abundancia la mujer de Job le dijo, pero ¿cómo puedes tener tú todavía gratitud con Dios? ¿Cómo puedes tener ¿Cómo puedes amar a Dios viéndote que te mató los hijos, viéndote que te quitó todo el ganado, que te ha quitado todo y te tiene botado engusanado ahí en tierra? Maldícelo y muérete. Hermano, tenemos también grandes enseñanzas de esta mujer, una mujer, hermano, que como muchos mal agradecidos, que solamente cuando están los tiempos de las vacas gordas es que alabamos al Señor. Aleluya. Amén.
para ellos. Sí, amén. Y dicen, el Señor no me ama. Le echan toda excusa de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Si es un Dios de amor. Pero Dios es el que nos prueba. Él es el que está siempre en los momentos de prueba, de angustia y de tribulación. El Señor no lo va a dejar. Si nosotros logramos pasar la prueba, el Señor va a estar con nosotros todos los días, hermano. Y tenemos que mantenernos con esa fe siempre. Estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, estemos en nuestros hogares. Tenemos que ser ejemplos de este mundo que no quiere. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos quieren su reino en esta tierra. Mas todo esto es perecedero. Amén, hermano. aleluya. Y todo, hasta los cielos van a ser enrollados como pergamino, dice Amén. tu palabra, y esta tierra va a arder, dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por eso es que tenemos que confiar en el amor de Dios y también perdonar a aquellos que nos ofenden, hermanos. No importa, hermano, quién sea o qué es lo que hemos recibido, si nos rayaron el carro, si nos tiraron agua sucia en la casa, si hicieron tantas cosas que usted tiene que perdonar y tenemos que ser somos gente que amamos porque tenemos el amor de Nos Sí, amén. Dios les bendiga, hermano. Y espero que en esta tarde Aleluya. y nos animemos, hermanos, y estemos siempre clamando a Dios en oración. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Mi hermano Benjamín con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Agradecemos a Dios, hermanos, por la mano